Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días con todos. Si me pueden escuchar, ¿no? ¿Me escuchan? Hola, hola, buenos días. Estoy presentando ya pantalla, también pueden visualizar. Hola Alonso, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Brian, buen día, sí se ve. Ok, listo chicos. Ya, igual los tengo aquí en el chat para poder leerlos, ¿ya? Ujú. Ya, a ver. ¿Cómo está Sandra? Buenos días chicos. Espero que ya hayan tomado su rico desayuno para que estén con energías, ¿no? Si no, se me van a dormir, ¿ah? ¿Qué tema tenemos el día de hoy? A ver, hoy día tenemos el tema de estado gaseoso y el estado líquido, ¿no? Que son temas sencillos, en realidad muy práctico, muy fácil, porque es solamente fórmula con respecto a la parte del estado gaseoso, ¿no? Vamos entonces a comenzar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estudiar en el estado gaseoso? Primero, hay que comprender por qué tenemos los diferentes cambios de estado, ¿no? Acá tenemos los tres estados de la materia, a los cuales nosotros encontramos a condiciones ambientales. Tenemos, por ejemplo, el sólido, y vamos a ver que en el sólido, las fuerzas de repulsión y las fuerzas de atracción, el que va a predominar es la fuerza de atracción, ¿no? Predomina esa fuerza de atracción que mantiene unidos los átomos y por ello nosotros encontramos el estado sólido. En el estado líquido, esto sería para el sólido, en el estado líquido lo que nosotros vamos a observar es que la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión, que son fuerzas intermoleculares, son iguales. Por ello es que vamos a ver todas las propiedades de los líquidos, ¿no? El punto de fusión, el punto de ebullición, la viscosidad, la tensión superficial, se debe justamente a la presencia de esas fuerzas intermoleculares. Y en el estado líquido, la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión van a ser iguales. Y luego tenemos el estado gaseoso, que es el estado donde más nos vamos a enfocar. Y en este estado gaseoso, como las moléculas están separadas, ¿no? Como ustedes pueden ver en la imagen, es porque predomina la fuerza de repulsión frente a las fuerzas de atracción. Entonces, la fuerza que los mantiene separados, que los repele, es lo que va a priorizar frente a las fuerzas que los va a mantener unidos. Entonces, el estado gaseoso va a predominar las fuerzas de repulsión en todos los sistemas gaseosos que ustedes conocen. Nosotros estamos rodeados de muchos gases en estos momentos, ¿verdad? Dentro de ellos estamos hablando, por ejemplo, del aire. El aire es una mezcla de gases que está compuesta por oxígeno, nitrógeno, los gases nobles. Entonces, en todos estos sistemas que nos están rodeando, el que predomina, las fuerzas intermoleculares que predominan son las fuerzas de repulsión, que mantienen separadas a estas moléculas y los mantienen pues en movimiento constante o un movimiento caótico desordenadamente comparado con los otros estados ya mencionados. Ahora, nosotros vamos a hablar del gas real y vamos a hablar del gas ideal. Todo lo que a nosotros nos rodea, el gas de ambiente, de aire, el gas que tenemos en la cocina, que viene a ser también una mezcla de propano, de butano, de metano, ¿verdad? Son gases reales, ¿ok? Un gas real va a tener la siguiente condición. Un gas real se va a encontrar a una temperatura baja y a una presión alta. Por eso es que cuando nosotros abrimos, por ejemplo, el balón de gas, vemos cómo sale el gas con una presión muy fuerte, ¿verdad? Y cuando tocamos el balón de gas, sentimos que el balón de gas pues está frío, justamente porque son las condiciones de un gas real. Un gas real siempre va a cumplir estas condiciones, temperatura baja y presión alta, ¿no? Pero nosotros el día de hoy, nosotros no nos vamos a enfocar en el estudio de los gases reales. Ustedes tienen que saber y tener claro de que todos los gases que existen son gases reales. Todos, todos sin excepción, ¿ya? Todos son gases reales. Pero nosotros vamos a estudiar el día de hoy gases ideales. O sea, quiere decir
que si todos los gases son reales, no existe el gas ideal, chicos, ¿ya? No existe el gas ideal. Vamos nosotros a asumir ciertas condiciones para poder considerarlo como gas ideal, ¿no? Es como, por ejemplo, profesora, ¿cohesión y repulsión son lo mismo? No, pues, no, hijo, cohesión es unir, ¿ok? Cohesión es mantener unidas, es como la fuerza de atracción. La fuerza de atracción y la fuerza de cohesión sí son los mismos, ¿ya? Repulsión es lo que mantiene separados. ¿Ok, Alonso? Listo, entonces, les estaba explicando. Por ejemplo, chicos y chicas, ¿existe la chica ideal? ¿Existe el chico ideal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existirá o no existirá el chico o la chica ideal? Ahí está Alonso. Chicas, atención, dice, Alonso es el chico ideal. Chequéenlo allí, googleenlo, Facebook, Instagram, TikTok. Definitivamente, pues no existe, ¿no? No podemos decir que existe el chico ideal y la chica ideal, pero sí podemos crear cada uno de nosotros cómo sería nuestra chica ideal o cómo sería nuestro chico ideal, ¿no? Entonces, igual vamos a hacer con los gases. Con los gases vamos a darle ciertas condiciones para que se comporten o para que sean estudiados como si fueran un gas ideal. Y dentro de esas condiciones, primero comenzamos con los que hemos mencionado con respecto al gas real. Si el gas real trabaja con temperatura baja y presión alta, el gas ideal va a trabajar con las condiciones contrarias, con una presión baja y una alta temperatura. ¿Ok? Esa es la primera condición que nosotros vamos a asumir para el estudio de un gas ideal, cosa que no existe. Vamos a idealizar un gas. ¿Qué otras condiciones tienen que cumplir? Por ejemplo, cuando las moléculas están en constante movimiento, ¿no? Como estamos viendo acá, caóticamente significa desordenadamente las moléculas se están moviendo, entre estas van a existir fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión en un gas real. Así es como ocurre en la vida real. Pero nosotros, para el estudio del gas ideal, vamos a ver lo siguiente. Primero, que los gases están formadas por moléculas y que a estas moléculas nosotros los vamos a considerar como masas puntuales. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Que no voy a considerar el tamaño de la partícula, ni tampoco voy a considerar la masa que va a presentar una con respecto a otra, si es más grande, es más chiquita, es más pesada. No, simplemente todas son masas puntuales de igual condición. Esas son algunos criterios que vamos a asumir para poder idealizar el gas. Vamos a despreciar esa fuerza de atracción y esa fuerza de repulsión, o sea que no se consideran las fuerzas intermoleculares, ¿ok? Los despreciamos completamente. Y como vuelvo a repetir, no considero el volumen de la partícula. Solamente voy a considerar cuando a mí me dicen en un recipiente de 5 litros se encuentran tales moléculas, tal sistema gaseoso, el volumen de todo ese sistema va a ser tal cual el recipiente. En este caso, 5 litros. No tengo que preocuparme y cuánto es el volumen de las moléculas y cuánto es el volumen de las partículas. No, en este caso, como son muy pequeñas, prácticamente vamos a despreciar frente al enorme volumen que va a ser del recipiente que las contiene. ¿Ok? Entonces son esos algunos criterios que nosotros vamos a tomar en cuenta, vamos a considerar para poder idealizar el gas, ¿no? Y así tener pues el estudio de los gases ideales. Vamos a ver también, vamos a considerar también que estas moléculas presentan choques elásticos. ¿Qué quiere decir que presenten choques elásticos? Nosotros sabemos que cuando dos cuerpos con una cierta velocidad se chocan, ¿no? Al momento que estas nuevamente siguen moviéndose, estos van a salir con otra velocidad, ¿no? Esto seguro lo han visto en física. Entonces, eso es lo que ocurre en la vida real. Me choco, no sé, voy a suponer con 100 newton y salgo con otra velocidad menor a esa fuerza, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa aquí en los gases ideales? Yo cuando digo que voy a considerar choques elásticos, si yo choqué con N fuerza, salgo con N fuerza. O sea, desprecio energía que se haya podido perder en el choque, ¿ya? A eso se refieren choques elásticos. Y vamos a ver que la presión que va a ejercer el sistema va a ser debido
al choque de las moléculas contra las paredes del recipiente. Y estos choques van a ser los que van a, lo que va a definir la presión del sistema, ¿ya? Entonces, todas las moléculas que choquen con las paredes va a generar una presión y eso viene a ser presión del sistema. Esas son las consideraciones que nosotros vamos a tomar para poder idealizar a nuestro gas. Ahora, ¿cuáles son las variables que están presentes en el estudio de los gases ideales? A ver, entonces la teoría cinética no cumple con las leyes de Newton. No, claro, porque en este caso de las leyes de Newton, pues nosotros consideramos todos los movimientos, ¿no? Definitivamente por eso es que acá nosotros trabajamos despreciando para que sea el estudio más sencillo. ¿Se pueden estudiar los gases reales? Sí, se pueden estudiar, pero se estudian con ecuaciones más complejas, ¿no? Donde ya se incorpora a la ecuación de estado una variable z que viene a ser justamente el factor de compresibilidad. Pero eso ya lo van a estudiar ustedes en la universidad, ¿no? En el nivel pre solamente nos enfocamos en el estudio de los gases ideales, ¿ya? ¿Cuáles son las variables que están afectando este gas? Las variables que afectan este gas vienen a ser la presión, el volumen, la cantidad de sustancia y la temperatura. Las unidades de volumen, como ya hemos mencionado en las clases de conversión, pueden ser medidas en atmósferas. Eso sí, tienen que ir reconociendo ya cuáles son las unidades que nosotros trabajamos. Milímetros de mercurio, ¿no? Pascal, PSI, ¿no? El volumen sí lo vamos a trabajar por lo general en nuestra ecuación de estado siempre en litros y vamos a ver que en algunas leyes combinadas, en la ley combinada, ahí sí podemos utilizar mililitros, pero les voy a explicar en el momento que estemos allí. Y la cantidad de sustancia que sí sabemos que para nuestras moléculas vamos a trabajar siempre en moles. Y si se han olvidado, el número de mol se calcula como la masa entre la masa molar, ¿ya? Donde M es la masa y la masa M con rayita viene a ser el peso fórmula, la masa molar de cada una de las sustancias. Y la temperatura nosotros lo vamos a trabajar en grados Kelvin, ¿ya? Siempre en grados Kelvin. Si te has olvidado cómo llevarlo a grados Kelvin, lo único que tienes que hacer, recuerda que a los grados Celsius hay que sumarle 273, efectivamente, ¿ya? 273. Muy bien. Estas son las variables entonces que van a ser analizadas en los gases que vamos a estudiar, que vienen a ser los gases ideales. Comencemos con la presión. Nosotros tenemos la presión barométrica, ¿no? Que es la presión que mide la presión que nos ejerce la atmósfera, ¿no? Entonces, la presión barométrica, Torricelli, ¿no? Hizo un experimento para ver cuántos milímetros ascendía el mercurio a la presión sobre el nivel del mar que nosotros nos encontramos, que es aproximadamente una atmósfera. Y se dio cuenta de que la relación que existe entre la presión atmosférica y los milímetros de mercurio que van a ascender era 760, ¿no? Entonces es así como se observa que esta presión de una atmósfera, hoy en día nosotros trabajamos también con equivalencias de milímetros de mercurio y que es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Esta presión atmosférica, presión barométrica, también es lo que nosotros llamamos presión atmosférica. O sea, si te dicen la presión del barómetro, quiere decir que te está indicando la presión de la atmósfera, ¿ok? Que es muy diferente cuando nosotros estudiamos la presión de un sistema gaseoso donde está afectado la presión atmosférica, que ahora vamos a ver. Entonces, esta relación de una atmósfera equivalente a 760 milímetros de mercurio hay que tenerlo claro. Las otras equivalencias que pueden ser en Pascal, en kilopascal, en PSI, por lo general sí te van a darte dato, pero muchas veces de atmósferas a milímetros de mercurio se asume ya que el estudiante está familiarizado con esa conversión. Ahora, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema gaseoso, ¿no? Un balón de gas, y nosotros queremos saber cuál es la presión de ese gas. Nosotros vamos a tener dos casos. El primer caso es cuando el sistema, ese gas,
está en un canal donde no está afectándose la presión, donde no está afectando la presión barométrica, o sea, la presión atmosférica, un sistema cerrado, ¿correcto? Y dice, profesora, Tor es por Torricelli. Mm, me parece que sí, pero no estoy muy segura. ¿Quién me ha preguntado? Max. No estoy muy seguro, hijo. Nunca me he puesto a pensar. Puede ser, ¿no? Hay que googlear. Ahí googleas y nos comentas. La presión manométrica, ¿ok? La presión manométrica viene a ser la presión con la que miden la presión de un gas interno, ¿no? Llamamos manómetro. El manómetro es un sistema que justamente mide esa presión interna del gas, ¿ya? No la presión total, la presión interna del gas. Entonces, cuando el sistema, cuando el sistema está cerrado, como estamos viendo en este caso, ¿no? No se ve afectado por la temperatura, por la presión barométrica, entonces la presión del gas va a ser igual, en este caso, va a ser igual a la presión del manómetro. ¿Ya? La presión del gas es igual a la presión del manómetro. Ustedes habrán visto que en los gases, por ejemplo, bueno, en nuestro gas de casa no usamos, ¿no? Un poquito irregulares somos que solamente tenemos la válvula, pero seguro que han observado en los balones de gases en los hospitales, ¿no? O en industrias, que sí hay un medidor justamente por donde sale el gas, ¿no? Eso es el manómetro. Entonces, en un sistema cerrado, la presión del gas es igual a la presión del manómetro. ¿Y cómo yo sé cuál es la presión del manómetro? En este caso, por ejemplo, ustedes observan que este gas estaría desplazando toda esa distancia sombreada de aquí hasta acá. Entonces, esa diferencia, ¿no? Esa diferencia estaría siendo o estaría determinando la presión manométrica. Entonces, la presión del gas vendría a ser igual a esa altura, ¿ok? De esa manera, cuando el sistema es cerrado, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice Alonso? Esa válvula que encontramos en un balón de un gas es un manómetro de tubo cerrado. Así es, exacto, ¿no? Inclusive ustedes van a ver que a veces encuentran dos, encuentran un manómetro y encuentran un barómetro, ¿no? Justamente para medir la presión con la que sale del gas y la presión con la que entra al otro sistema donde se ve afectado la presión atmosférica, ¿no? Entonces, en este otro caso, tenemos un sistema abierto donde sí ya está la presencia de la atmósfera, ¿no? La presión barométrica. Y en este caso, si yo quisiera saber cuál es la presión del gas, entonces tendría que considerar a la presión manométrica más la presión barométrica, ¿no? Vuelvo a repetir que esa presión barométrica es la presión atmosférica, ¿ok? La presión atmosférica. Ahí. Entonces, la presión manométrica ya lo sabes calcular por la diferencia y la presión atmosférica es la que te van a dar de dato, ¿no? Teóricamente, sobre el nivel del mar tenemos una atmósfera de presión. Entonces, de acuerdo a las variables ya mencionadas, presión, volumen, temperatura y número de moles, cada uno de estos científicos hizo un estudio para ver qué ocurría con estas variables cuando el proceso se mantenía constante, como por ejemplo la temperatura. Temperatura constante, eso es un proceso isotérmico. Presión constante, ese es un proceso isobárico, lo estudió Charles. El proceso isotérmico lo estudió Boyle, ¿no? Y cuando el sistema trabaja con un volumen constante, eso se llama un proceso isocórico o un proceso isométrico. Y ese proceso lo estudió Gay y Lusac, ¿no? Ahora, en todo sistema gaseoso, ¿no? Cuando uno tiene un sistema gaseoso, ya sea un globo que has inflado, ya sea el balón de gas, nadie tiene un sistema gaseoso abierto, porque obviamente sabemos que los gases presentan alta difusión, los gases se expanden, los gases se difunden, los gases presentan efusión, ¿no? Difusión es como el gas se disipa en un ambiente, ¿no? Eso es difusión. Efusión es cuando el gas, después de disiparse en un ambiente, va a encontrar rendijas de la puerta, de la ventana y va a tender a escapar. Eso se llama efusión, ¿ok? Entonces los gases tienen menos densidad, por eso es que siempre están en la parte superior
Y por ello es que nosotros cuando tenemos un sistema gaseoso, nuestro sistema gaseoso siempre está cerrado. Nunca vamos a tener un sistema gaseoso abierto porque sabemos de lo contrario que vamos a perder todas esas moles de gas, ¿no? Se van a disipar. Entonces, por eso en los sistemas gaseosos nosotros analizamos un sistema cerrado donde la masa es constante y por ende el número de moles es constante. ¿Ok? Entonces, veamos qué es lo que descubrieron cada uno de estos científicos al mantener constante la variable de la temperatura, al mantener constante la variable de la presión o al mantener constante la variable del volumen. Por ejemplo, tenemos la ley de Boyle. La ley de Boyle estudia el proceso isotérmico, ¿no? Estudia un proceso isotérmico donde la temperatura es constante y ya hemos dicho que el sistema es cerrado y por lo tanto el número de mol también es constante. Entonces, Boyle dice lo siguiente, miren, tengo un cierto volumen, el cual me está generando una cierta presión. Esta es la intersección de esa curva. Esta curva de color azulito que ustedes están observando, eso se llama isoterma, ¿ya? Cuando por ahí leas un isoterma, se refiere a esa curva donde ha analizado cómo varía la presión frente al volumen. Entonces, para un cierto volumen, él va a tener una cierta presión. Cuando Boyle duplica ese volumen, se da cuenta que la presión disminuye a la mitad. Y cuando sigue duplicando ese volumen, se da cuenta que la presión sigue disminuyendo en la mitad. Entonces se da cuenta de que la presión y el volumen son inversamente proporcional y que se estaría cumpliendo que presión por volumen es una constante. Entonces, para todos los sistemas donde vas a variar la presión y vas a variar el volumen, puedes decir que se cumple. Presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2, igual a presión 3 por volumen 3 y a toda la relación de PV que puede tener ese sistema cuando la temperatura es constante. Y eso ustedes lo conocen como el famoso pavo 1 igual a pavo 2 cuando tenemos un proceso isotérmico, ¿ok? Eso es la ley de Boyle. Entonces, a ver, de acuerdo entonces a la ley de Boyle, vamos a ver nuestro primer ejemplo. El tema de gases, chicos, es el tema más sencillo para mí, para mí pensar. Es el más sencillo. Si a mí me dicen cuál es el tema de química más sencillo, este es el tema más sencillo para mí, ¿no? Porque lo único que acá tienes que hacer es saber leer, donde todos saben hacerlo, saber sacar los datos, que es muy sencillo, y los datos mismos te dicen, mira, aplica esa fórmula. Porque si tú aplicas otra fórmula, los datos mismos te dicen, no tienes los datos para poder completar esa fórmula, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tienes que hacer, lo primerito que tienes que hacer es sacar tus datos, ¿no? Un vendedor de globos tiene un recipiente de 30 litros. Eso es volumen. Llenos de hidrógeno a las temperaturas de 25 grados Celsius. Temperatura 25 grados Celsius. A una presión de 8 atmósferas. Listo. ¿Cuántos globos de 2 litros a la presión de una atmósfera? Profesora, cambiaron la presión. Eso quiere decir que esto es un sistema 2 y esto es un sistema 1. ¿Correcto? Entonces todo esto será sistema 1 y todo lo que viene será el sistema 2. Misma temperatura. Ok, o sea, temperatura constante. Ya estoy pensando en la ley de Boyle, ¿no? Si la temperatura es constante, es la ley de Boyle y se cumple el famoso pavo. Dice, la misma atmósfera, ¿cuántos globos de 2 litros a esas condiciones podría llenar con todo el hidrógeno del recipiente? Entonces tengo que saber cuánto es el volumen 2 que vamos a tener. Chicos, como hemos indicado, ley de Boyle, pavo ratón. Presión 1 por volumen 1 igual a pavo 2. Presión 2 por volumen 2. ¿Cuánto es tu presión 1? Ya tienes tu dato, mira. 8 atmósferas multiplicado por el volumen 30 litros. Y esto me va a dar la presión que es una atmósfera y el nuevo volumen que yo quiero calcular. Es aquí donde ustedes pueden colocar
el volumen en unidades, por ejemplo, de mililitros, no hay problema, porque si ustedes colocan en mililitros, van a tener el volumen en mililitros. Si ustedes colocan el volumen en litros, van a tener en litros, ¿ok? Igual con la presión, si ustedes colocan en atmósferas, tendrán que colocar también al otro lado en atmósferas, y si lo colocan en milímetros de mercurio o en cualquier otra unidad, también van a tener que colocar en la misma unidad, ¿ya? Y chicos, de acá pues obviamente ya solamente queda despejar el volumen 2, que sería 240, y para saber cuántos globos se llenan de 2 litros, entonces dividimos 240 entre 2 y eso nos va a llenar 120 globos que se podrían inflar, ¿no? Muy bien, eso sería entonces aplicando nuestra ecuación de pavo-ratón. Sí, muy bien, Alonso, 120 efectivamente. Seguimos con la otra ley que viene a ser la ley de Charles. La ley de Charles estudia un proceso isobárico donde la presión es constante y sabemos que por ser un gas N es constante. Charles estudia la relación del volumen y la temperatura. Dice, a ver, a cierta temperatura, ¿cuánto es el volumen? Tanto. Entonces, ¿qué pasa si yo incremento la temperatura? Porque ustedes saben que esto es la recta numérica, pues todos saben ver una recta numérica y saben que hacia la derecha aumenta y hacia arriba aumenta, ¿verdad? Entonces, aumenta, entonces veo que el volumen también está aumentando, profesora. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que la temperatura y el volumen son directamente proporcional. Por lo tanto, para un sistema inicial con cierto volumen y con cierta temperatura, va a mantener una relación constante con respecto al sistema 2. ¿Qué se cumple? El volumen sobre la temperatura es una constante. O sea que el volumen sobre temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2 y todos los sistemas que puedan variar manteniéndose la presión constante, ¿no? Y esto es la ecuación, la ley de Charles, que nos relaciona el volumen y la temperatura. El famoso BT, ¿no? El famoso BT, no sé cómo lo conocen ustedes. BT1 igual al BT2. ¿Listo? Entonces, veamos nuestro siguiente ejemplo, cómo aplicar nuestra ley de Charles, que es súper sencillo. Vuelvo a repetir, lo primero que hay que hacer es sacar los datos, ¿no? Un alpinista inhala 540 mililitros de aire. Muy bien, volumen 540 mililitros de aire a una temperatura de menos 3 grados Celsius. Suponiendo que la presión es constante, ajá, la presión te dice que es constante, isobárico, ¿qué volumen en litros? Ah, me preguntan por otro volumen, o sea que esto es 1 y esto es 1, ¿no? Y bueno, presión 1 que al final va a ser lo mismo que la 2. ¿Qué volumen en litros ocupará el aire en sus pulmones si su temperatura corporal es de 37 grados Celsius y la presión 2 constante? Profesora, proceso isobárico porque las presiones se mantienen constantes. Entonces, ¿qué te queda? Mira, tus datos te dicen, aplica la ecuación donde tiene que ver volumen 1 y temperatura 1, volumen 2 y temperatura 2. ¿Y eso qué es? El famoso BT. BT1 igual a BT2 y lo único que queda es reemplazar. Ahora sí, aquí, ojo, pestaña y ceja, como dice. Hay que sumarle siempre 273. Nunca me van a trabajar con grados Celsius. Siempre trabajan en todas las leyes combinadas, en la ecuación de estado, en la ecuación, ¿cómo se llama? Las otras ecuaciones van a trabajar con grados Kelvin, ¿ya? Nunca con grados Celsius. Y ya sabemos que hay que sumarle 273. Por lo tanto, volumen 540 mililitros, temperatura 270, porque es menos 3, va a ser igual al volumen 2, que es mi incógnita, sobre 310, que es sumándole 37 más 273. Listo, chicos, esto es lo único que teníamos que hacer porque después ya es matemática. Y ese volumen 2, efectivamente, muy bien, Alonso, eso sale 620 milímetros, ¿no? Mililitros, ¿correcto? Muy bien, sencillo. ¿Se dan cuenta? Es solamente saber leer, sacar datos y eso sí, identificar cuál es la fórmula que vas a utilizar. Y la última ley tenemos la ley de Gay-Lussac, que viene a ser para un proceso isocórico donde el volumen es constante.
Gay-Lussac estudia qué pasa con la temperatura y la presión. Y se da cuenta que mientras que aumenta la temperatura, la presión también aumenta, ¿no? Aumenta la presión y por lo tanto, para un volumen constante, se da cuenta que la presión y la temperatura es directamente proporcional, ¿no? Y si es directamente proporcional, entonces se cumple el famoso pato que es constante. Gay-Lussac está relacionado con el pato. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que para el sistema 1 y para el sistema 2, los patos son constantes y pato 1 sobre presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2 y así sucesivamente para un proceso isocórico o isométrico donde el volumen es constante. ¿Ok? Esa es la relación entonces que encuentra Gay y Lussac. Ahora, ¿cuál sería entonces la aplicación? Veamos. Una masa gaseosa de 32 grados Celsius. Datos. Te están dando la temperatura que viene a ser 32 grados Celsius. Ejerce una presión de 12,2 atmósferas. Si experimenta un proceso isocórico, ok, volumen constante, ¿qué aumento de presión sufrió? Me están preguntando por una nueva presión. Entonces, esto es volumen 1, presión 1 y temperatura 1, al ser calentado a 52 grados Celsius. Eso es la temperatura 2. Del volumen no te preocupes porque es volumen constante, así que no los vamos a analizar. Isocórico se cumple ¿qué cosa? El famoso pato. Si es el famoso pato, entonces aplico mi fórmula. Presión 1, ya lo tienes, 12,2 atmósferas. Temperatura 2, no te olvides que hay que sumarle 273 a ambos, porque están en grados Celsius. Entonces será 305 y 325. Y lo que nos piden, aquí corrección chicos, aquí corrección, esto es presión 2. Lo que nos piden es presión 2. Entonces, calculando esa presión 2 sería 13 atmósferas, ¿no? Y eso sería la presión del sistema. ¿Ok? Vamos. Eso sería entonces la presión 2, ¿ok? Entonces, como se han dado cuenta, es solamente reemplazar, ¿no? Es solamente reemplazar las fórmulas, ¿ya? Listo. Ahora, estas leyes que estamos mencionando, ¿no? Son cuando nosotros analizamos una de las variables constantes, ya sea presión, ya sea volumen o ya sea temperatura. Ahora veamos cuando tenemos dos variables constantes y viene a ser la hipótesis de Avogadro. Avogadro estudia para los sistemas donde la presión y la temperatura es constante. ¿Qué nos dice Avogadro? Te dice, si la presión y la temperatura es constante, se va a cumplir que el volumen molar va a ser constante. ¿Y qué viene a ser el volumen molar? El volumen molar viene a ser volumen sobre el número de moles. Entonces, para un sistema 1 y para un sistema 2, se cumple que el volumen 1 sobre el número de moles 1 es igual al volumen 2 sobre el número de moles 2. Eso va a ser igual a una constante.
¿ya? ¿Cuándo vas a aplicar ello? Cuando te digan que el sistema presenta una presión y temperatura constante. Las dos variables se cumple entonces la ley de Avogadro. Ahora, a partir entonces de este estudio de la relación compresión, volumen, temperatura, se tiene la ley combinada de los gases ideales. Esta ley combinada de los gases ideales permite entonces con esas relaciones, con esas leyes anteriores que hemos visto, vamos a ver que se establece el pavito 1 igual al pavito 2, ¿no? Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Ahora, cuando nosotros vamos a armar la ecuación, ¿de dónde sale la famosa ecuación de pavo-ratón? Justamente sale de esta ley combinada de los gases ideales, ¿no? Que es la ley general. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1, se deduce de que esto es igual a una constante al cual nosotros conocemos como la constante R, ¿no? Y cuando nosotros queremos incorporar ya el número de moles a esa ecuación, vamos a ver que se tiene la ecuación de los gases ideales, la ecuación de estado, la cual ustedes conocen como pavo-ratón, ¿no? ¿Han demostrado la ecuación de pavo-ratón o no? Los que recién conocen la ecuación de pavo-ratón no se pueden olvidar, ¿ah? Si te olvidas, lo demuestras rapidito, así, mira. Pavo-ratón, álgebra, se va la A y se va la O. Ahí está. ¿Qué te queda? Pavo-ratón. Así que ya está. Demostrado, nunca nadie se olvida, ¿sí o no, chicos? Esa es la ecuación de estado que van a cumplir todos los gases ideales. ¿Qué viene a ser cada una de esas variables, profesora? Las variables que acabamos de estudiar. Presión, volumen, N, número de mol, temperatura, no te vayas a olvidar, siempre en Kelvin, y acá viene la constante universal de los gases, el famoso R. ¿Cuál es el valor de R? R puede ser 0.082 o puede ser 62.4. ¿Cuándo trabajo con el 82? ¿Cuándo trabajo con el 62? Eso va a depender de cómo trabajes la presión. Si tu presión tú lo vas a trabajar en atmósferas, entonces usarás el 0.082. Si tu presión lo vas a trabajar en milímetros de mercurio, entonces vas a trabajarlo en 62.4. ¿Ya? Entonces, el R elijo, profesora, de acuerdo a mi presión, cómo voy a trabajar exacto. ¿Ya? Listo. Eso sería nuestra ecuación de estado. Ahora, a partir de esta ecuación de estado, nosotros podemos también tener las otras ecuaciones, ¿no? Sabemos que el número de moles es igual a la masa sobre la masa molar. Esto lo sabemos de las clases anteriores. Ahora, reemplazando entonces en vez del número de mol, masa sobre la masa molar, y jugando aquí bajo el volumen al denominador y sube acá el peso molecular, yo voy a tener el siguiente intercambio, la siguiente ecuación. Y aquí yo voy a relacionar o puedo despejar la masa molar. Y tengo mi ecuación para poder determinar la masa molar de un gas que estaría en función de la masa, la constante, la temperatura, la presión y el volumen, ¿no? Ahora, no solamente puedo tener esta ecuación. Al hacer el intercambio del volumen y la masa molar, ¿no? Lo que yo tengo acá también es otra relación conocida, que es lo que nosotros llamamos densidad, ¿no? Masa sobre volumen, eso es densidad. Entonces, despejando esa densidad, tendría que la densidad es igual a la presión por la masa molar sobre R y T, ¿no? La famosa ecuación esta ecuación se llama la ecuación del puma tarado, ¿no? No sé si lo han escuchado. El puma tarado. Presión, peso molecular, temperatura, R y la D de densidad, ¿ya? Entonces, esas son las ecuaciones que nos van a permitir a nosotros calcular masa molar o densidad a partir de la ecuación ideal, la ecuación de los gases ideales. Bien, ahora, hasta el momento hemos estado hablando de solamente un sistema gaseoso en el cual estaba contenido un solo tipo de gas. ¿Cómo sería ahora el estudio cuando nosotros tenemos varios gases como vemos en la imagen? Un recipiente que representa a partículas de tipo A, un recipiente con partículas de tipo B y partículas de tipo C.
Entonces, a ver. Entonces, cuando nosotros mezclamos estos sistemas, ¿no? A, B y C, vamos a tener una mezcla de gases. Y Dalton es quien estudia cómo se comportan estos gases frente al todo el sistema. Entonces, la presión que ejercen las moléculas rojitas viene a ser la presión de A, la presión que ejercen las moléculas de verdecito vienen a ser la presión de B, y lo que es de color azulito viene a ser la presión de C. A estas presiones A, B y C se les conoce como presiones parciales, ¿ok? Dalton las llama presiones parciales y se da cuenta de que la suma de esas presiones parciales determina la presión total de todo el sistema. Entonces, esta presión parcial, ¿cómo nosotros lo vamos a determinar? ¿Cómo vamos a hallar cada una de las presiones que ejerce cada una de estas moléculas para poder determinar la presión total? Entonces, Dalton nos dice lo siguiente. La suma de todas esas presiones parciales van a determinar la presión total. Entonces, ¿cómo yo puedo hallar esas presiones parciales? Tenemos dos posibilidades para poder hallar. Podemos hallarlas aplicando nuestra ley general, ¿no? Nuestra ley general de Pavo, nuestra ecuación de estado, perdón, de Pavo-Ratón. Presión 1 por el volumen va a ser igual al número de moles por RT. Ahora, ojo, como ustedes van a hallar solamente presión parcial, ustedes deben de considerar en su ecuación de Pavo-Ratón solamente el número de moles de 1. Si ustedes quieren hallar la presión parcial de 2, tienen que considerar solamente el número de moles del sistema 2. Y si quieren hallar la presión parcial del componente 3, solamente colocan el número de moles de esas sustancias que corresponden a las terceras partículas. Pero si ustedes quieren hallar la presión total, suman N1, N2, N3 y todas las moles que existen para poder hallar la presión total. Eso haciendo uso de la ecuación de Pavo-Ratón. Pero otra manera para poder hallar la presión parcial, según Dalton, es multiplicando a la presión total, que viene a ser esto de acá, ¿ok? Multiplicando la presión total al XUI, que viene a ser la fracción molar, ¿ok? Este XUI viene a ser la fracción molar. Y de esa manera nosotros podemos calcular la presión parcial de cualquier componente. Ahora, ¿cómo calculamos esa fracción molar que estamos llamándolo X? Esa fracción molar se calcula como el número de moles del componente I, en este caso ABC, dependiendo de qué gas queremos analizar, sobre el número de moles totales, ¿ok? Entonces, esa fracción es lo que nosotros llamamos fracción molar y vamos a multiplicarlo por esa presión total para poder hallar la presión parcial. Así entonces Dalton determina esa ecuación para el análisis de las presiones parciales. Lo mismo hizo Amagat, pero con el estudio de los volúmenes, ¿no? Amagat dijo, muy bien, si es que yo tengo entonces varias partículas ABC y quiero saber el volumen total, al igual que la presión, entonces Amagat dijo, existen los volúmenes parciales, que el volumen 1 es de A, o el volumen 1 es de todas las moléculas 1, el volumen 2 de todas las moléculas 2, y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero hallar el volumen 1, puedo hacerlo aplicando mi ecuación de Pavo-Ratón, ¿no? Donde voy a despejar ya no en este caso P como fue Dalton, sino Amagat ahora despeja V. Volumen 1, entonces aplico mi Pavo-Ratón y vuelvo a repetir la misma consideración. Si tú vas a hallar volumen 1, solamente considera a las moléculas 1. Si tú vas a hallar volumen 2, considera las moléculas 2. Si tú vas a hallar el volumen 3, considera a las moléculas solamente número 3, ¿no? Y de esa manera tú vas a poder hallar
el volumen parcial de cada una de las sustancias. Entonces, ahora, pero también Amagat dijo, si es que también podemos hallar la presión parcial con la fracción molar, también podríamos hallar con el volumen parcial con la fracción molar. Y también establece lo siguiente, esto estaría representando el volumen total. Entonces, el volumen total multiplicado por la fracción molar de cada uno de los componentes nos va a permitir determinar el volumen parcial, ¿ok? Entonces, ya sabemos que a qué es igual el volumen parcial, perdón, la fracción molar, al número de moles del componente que estoy analizando sobre el número de moles totales. Así, chicos, vamos a hallar entonces el volumen parcial de una mezcla gaseosa. Veamos entonces el siguiente ejemplo. En un recipiente de 4.1 litros se introduce 8 gramos de helio y 72 gramos de vapor de agua. ¿Ok? Entonces tenemos de helio, un sistema gaseoso de helio, ¿ok? Donde la masa es 8 gramos y tenemos vapor de agua, donde la masa es 72 gramos. Eso es lo que nos dice. Si la temperatura del recipiente, la temperatura es de 27 grados Celsius, determine la fracción molar y la presión parcial de cada gas. O sea, nos están preguntando por la fracción molar del helio, por la fracción molar del agua, nos están preguntando por la presión parcial del helio y la presión parcial del agua. Lo primero que tú tienes que saber es con qué datos cuentas y luego lo que tienes que saber es cuáles son las fórmulas que tú vas a emplear. Para la fracción molar del helio, profesora, yo necesito saber el número de helio, de moles de helio sobre el número de moles totales. Para el agua necesito saber el número de moles de agua sobre el número de moles totales. Y para helio, perdón, acá. Está bien, está bien. Está bien, reseteo. Número de moles de helio sobre número de moles totales y número de moles de agua sobre número de moles totales. O sea que necesito conocer cuántas moles hay en cada uno de los sistemas, de esos componentes que están en el sistema. Y como ya tienes la masa de cada uno, mira, tienes la masa de helio, tienes la masa de agua, tranquilamente puedo hallar el número de mol. El número de moles de helio sería 8 gramos sobre su masa molar, que es 4, ¿no? Está en la mesa, está en la mesa. Son 2 moles, ¿ok? El número de moles de agua, correcto, muy bien, chicos, muy bien. El moles de agua, muy bien, 72, que es la masa entre 18, correcto, que son 4, ¿ok? Muy bien. Y de ello ya puedo saber cuántas moles hay en total. Problema resuelto, ¿verdad? Porque el número de moles de helio entonces sería, la fracción molar, 2 sobre 6, y el número de moles de agua sería 4 sobre 6. ¿Ahora sí? Yo no he agarrado, hijo. Listo, entonces ya tenemos la fracción molar. Y una vez que yo tengo la fracción molar, se acabó el problema, porque tú sabes que la presión del helio es la fracción molar del helio multiplicado por la presión total. Y esto es la fracción molar del agua multiplicado por la presión total. Ya tenemos la fracción molar de cada uno. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos falta? Me falta, profesora, la presión total. ¿Y cómo vas a hallar la presión total? Miren, tengo el volumen del recipiente, que es 4.1 litros. Tengo la temperatura, que tengo que sumarle 273, no te vayas a olvidar. Entonces, tienes temperatura, tienes volumen, tienes el número de moles totales. ¿Qué se te ocurre aplicar aquí? A gritos, los datos te están diciendo, aplica tu pavo ratón, porque tienes todo. Lo único que te faltaría es la presión y es justamente lo que tú vas a buscar. Pavo ratón. Despejo presión, reemplazo todos los datos mencionados, los datos dados, y simplemente la presión total sería 36. Se acabó el problema porque ahora vas a multiplicar la fracción molar del helio, que son 2/6 multiplicado por la presión total, que son 36. Eso sería la presión parcial del helio. Y automáticamente, esto que sale 12, tú ya puedes decirme cuánto es la presión parcial del agua, ¿sí o no?
¿Cuánto sería la presión parcial del agua, chicos? Sabiendo nada más la presión parcial del helio, ya puedes decirme cuánto es la presión parcial del agua. Porque si el total, la presión total es 36 y la presión parcial del helio es 12, obviamente que exacto, la presión del agua es lo que falta para 36, ¿no? 24, muy bien. Ahora, importante es que ustedes también sepan que la suma de todas las fracciones molares, fracción molar 1, fracción molar 2, fracción molar 3 y de todas las fracciones molares n, siempre van a ser igual a 1, ¿no? Como en este caso, 2 sextos más 4 sextos, eso es 1. Si tú tuvieras 3 fracciones molares, los 3 van a sumar 1. Siempre la suma de todas las fracciones molares va a ser igual a 1, ¿ya? Listo, entonces eso sería la forma de aplicar, ¿no? Nuestras fórmulas de presión parcial para este sistema de mezcla de gases. Fusión de Graham. ¿Qué es lo que nos dice Graham? Graham estudió la velocidad con la cual los gases se combinan, por así decir, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre estos gases al momento de moverse, ¿no? De difundirse. ¿Por qué un gas se difunde más rápido que otro? Entonces, Graham hace un experimento. Él agarra un tubo tal cual un fluorescente, igualito, más o menos ese tamaño, esa magnitud, donde ambos extremos están cerrados, ¿ok? Ambos extremos están cerrados. Ustedes, por ejemplo, cuando estén en la universidad, ustedes van a hacer todos estos experimentos que nosotros les explicamos en química, ustedes van a tener que hacerlo. Van a verlo en vivo y en directo. Entonces, hay orificios. Graham hizo 2 orificios a ese tubo, en el cual le permitió incorporar el ácido clorhídrico y le permitió incorporar el gas de amoníaco. Entonces, Graham suelta las 2 gotas en el mismo instante, en el mismo tiempo, lo más preciso posible. Y comienza a observar que el gas del amoníaco se comienza a difundir, ¿no? Y el gas del HCl se comienza también a difundir. De tal manera que estos se van a encontrar en cierto punto, ¿no? A ver, ya. Entonces se difunde el amoníaco y se difunde el HCl. Y Graham se da cuenta de que al momento que estos 2 gases se encuentran, cuando se encuentra el amoníaco y se encuentra el HCl, profesora, ¿y cómo sabe que se han encontrado? Porque cuando se encuentra el amoníaco con el HCl, se forma un anillo blanco. Se forma un anillo blanco que es debido a la formación del cloruro de amonio, ¿no? Entonces, Graham dice, ajá, esto es el mismo tiempo para ambos, pero la distancia que recorrió amoníaco con respecto al HCl es casi el doble, el triple, es mayor. ¿A qué se debe? Entonces, estudiando, Graham se da cuenta de que existe una relación con los pesos moleculares y con sus densidades. El peso molecular del amoníaco es 17 gramos por mol. El peso molecular del HCl es 36.5 gramos por mol. Obviamente que el HCl es más pesado, por ende, la velocidad de difusión es más lenta. En cambio, el gas con menos peso molecular se difunde con mayor facilidad, más rápido. Y así entonces tenemos la velocidad de un gas 1 con respecto a la velocidad del otro gas va a ser la raíz cuadrada de la masa molar de 2 sobre la masa molar de 1, y eso va a ser igual a la raíz cuadrada de la densidad 2 sobre la densidad 1. Esa es la relación que establece Graham en el estudio de esa mezcla, de esa velocidad de gases. ¿Ok? Listo, chicos. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Listo, todo claro, ¿no? No hay dudas. Seguimos entonces ahora con el estado líquido. En el estado líquido hemos dicho que las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión son iguales. Están vivos, ¿no?
Vete, pavo, ratón y puma tarado. Eso es todo, ¿no? Sí. Hay algunos, no recuerdo cuál es la otra relación también para la otra fórmula de del, ¿cómo se llama? Cada uno crean tantas cosas, eso recién desde ayer que estaba mencionándolo, con respecto a la masa molar. Masa molar, creo que algo con marita, algo así. Ya cada uno se empieza a inventar sus propias fórmulas, así como en configuración electrónica, ¿no? Sí, soy peruano, soy peruano. Algunos se acuerdan que les dije y decían, sí, soy papi, ya. Tú mismo eres, Alonso, en crearte tus mnemotecnias. Bien, continuamos entonces con el estado líquido, ¿no? Aquí, ¿qué vamos a observar? Las propiedades físicas de los líquidos, como tensión superficial, presión de vapor, viscosidad, que son las que vamos a estudiar nosotros, dependen de las fuerzas intermoleculares que van a presentar. Nosotros hemos estudiado tres fuerzas intermoleculares, las fuerzas del hondo, las fuerzas de dipolo-dipolo y las fuerzas de puente hidrógeno, de las cuales hay que recordar que que el hondo es la más débil frente a las fuerzas de dipolo-dipolo y frente a las fuerzas de puente de hidrógeno, ¿no? Puente de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la fuerza intermolecular que va a presentar, van a determinar cómo va a ser su tensión superficial, cómo va a ser su punto de ebullición. Es importante entonces ustedes que tengan claro cómo oscilan estas fuerzas, ¿no? ¿Quién es mayor, quién es menor? Comenzamos entonces con la primera propiedad física que viene a ser la tensión superficial. La tensión superficial, como ustedes pueden ver en la imagen, un mosquito sobre la superficie de un líquido, eso es el agua, ¿no? Vemos que los mosquitos se pueden parar sobre el agua porque el agua es aquella sustancia líquida que presenta una mayor tensión superficial comparada, por ejemplo, con una acetona, con un éter, ¿no? O que un etanol, ¿no? Entonces, esta tensión superficial, chicos, es la fuerza de atracción que existe en la superficie de todos los líquidos, ¿no? No en todos los líquidos se pueden parar, no, porque esa tensión superficial es como nosotros compararíamos, por ejemplo, un techo, ¿no? Las moléculas que tienen puente de hidrógeno, que son las fuerzas intermoleculares con mayor intensidad, con mayor fuerza, es como si tuviéramos un piso para los mosquitos, un piso o hablando de un techo de cemento. Si tú tienes una molécula que es solamente dipolo-dipolo, ¿no? Donde una molécula polar que presente solamente fuerzas de dipolo-dipolo, es un techo un poco más débil. Vamos a suponer, no sé, a ver, algo más débil, uno de madera, de triple A, ¿no? Y si tengo una molécula de London, por ejemplo, una molécula apolar que van a generar fuerzas de London, es un techo mucho más débil, como un techo de estera. Uno pisa un techo de estera y ¡pah! Se viene abajo, ¿no? Entonces, esa fuerza que nosotros vamos a encontrar en la superficie de los líquidos viene a ser la tensión superficial. Y eso va a variar, como te he explicado, en función a esa fuerza intermolecular. Mientras mayor sea la fuerza intermolecular, las moléculas se van a ver fuertemente atraídas y por lo tanto esa tensión superficial va a ser mayor. Por eso decimos la tensión superficial, ¿dónde es más? En las fuerzas de puente hidrógeno comparada con las de dipolo y comparada con las de London. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le damos calor a ese sistema, a ese líquido? Entonces las fuerzas intermoleculares se debilitan y si se van a debilitar, eso va a significar una caída de la tensión superficial, ¿no? Entonces aumenta la temperatura, disminuye la tensión superficial, ¿correcto? Eso sería entonces con respecto a esta propiedad física. Siguiente propiedad, la viscosidad. ¿Qué viene a ser la viscosidad? La viscosidad, chicos, es la resistencia al fluido, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, que el agua es menos viscoso que el aceite. Creo que eso es algo evidente, ¿no? Eh, el agua es menos viscoso que la miel, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque van a presentar diferente fuerza intermolecular. Cada uno de estos presentan distintas fuerzas intermoleculares. ¿Cómo varía la viscosidad?
y la fuerza intermolecular. A mayor fuerza intermolecular, mayor viscosidad. ¿Ok? A mayor fuerza intermolecular, mayor viscosidad, perdón. Ahora, yo quiero que ustedes ahora analicen, porque no necesariamente esto lo van a tener que saber por teoría, porque es algo que ustedes de repente en algún momento lo han realizado. Cuando se le aumenta la temperatura a un sistema que es viscoso, por ejemplo, la miel, no sé, en algún momento tú has visto la miel cómo se comporta en invierno y cómo varía su viscosidad en verano, ¿qué me puedes decir con respecto a su viscosidad? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué pueden decir? A ver. Cuando yo aumento la temperatura, de vapor. Disminuye, claro, efectivamente, disminuye, Alonso, muy bien. Dice, profesora, la tensión superficial se representa muy bien, se disminuye, se presenta en todos los casos. Me refiero que, ¿qué pasa si una mosca se para, me imagino, en una sustancia con fuerzas de London? Ah, si una mosca se para en la superficie que contiene, que presenta fuerzas de London, posiblemente pues ese mosquito muere ahogado, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Claro, porque hay menos fuerza. La fuerza, la tensión, tiene tensión superficial, definitivamente tiene tensión superficial, pero la tensión superficial es menor, ¿no? Es menor. Eso es lo que va a ocurrir. Por eso es que algunos mosquitos pues ponen la patita y ya, ya están muriendo, ¿no? Porque ya pisaron en el lugar equivocado. Pues. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Eso sería entonces la segunda propiedad física de los líquidos. Vamos a la tercera propiedad, que viene a ser el punto de ebullición. ¿Por qué, por ejemplo, el agua ebulle a 100 grados Celsius, temperatura teórica, temperatura de ebullición? ¿No? ¿Por qué el alcohol, por ejemplo, ebulle a una menor temperatura? Uno, que la presión el punto de ebullición tiene que ver obviamente con la presión externa, ¿no? Porque para que pueda ebullir un líquido, nosotros tenemos que vencer la presión atmosférica. La presión atmosférica aquí en Lima, por ejemplo, es una atmósfera, teóricamente, que es sobre el nivel del mar. Pero mientras nosotros vamos subiendo, vamos viajando, vamos yendo a la sierra, vamos subiendo, entonces, ¿qué ocurre? Estamos más cerca de la presión y por lo tanto la presión llega con menor intensidad, disminuye la presión atmosférica, o sea que el agua en la sierra hierve a menor temperatura porque requiere vencer menos presión frente a la presión que nosotros estamos aquí sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, requiere por ello en la sierra menor temperatura de ebullición. Supongamos que acá teóricamente 100, allá pues de repente será 90, 92, ¿no? Dependiendo del lugar, ¿no? Ahora, ese punto de ebullición lo define la fuerza intermolecular. Mientras mayor fuerza intermolecular presenta, mayor punto de ebullición va a presentar, ¿no? Por ejemplo, el agua presenta puentes de hidrógeno. Su temperatura de ebullición del agua es de 100 grados teóricamente. Ahora, si ustedes observan, por ejemplo, la glicerina, ¿no? La glicerina, OH, CHOH. La glicerina tiene 3 grupos OH, o sea, tiene más puentes de hidrógeno. Y si ustedes revisan, la temperatura de ebullición de la glicerina está aproximadamente en 290 grados Celsius. ¿Por qué? Porque como tiene más fuerzas, más enlaces OH, van a generar mayor puente de hidrógeno, mayor fuerza intermolecular. Por lo tanto, a mayor fuerza intermolecular, mayor temperatura de ebullición. ¿Y qué pasa cuando yo le doy calor al sistema? Si yo aumento la temperatura del sistema, estaría aumentando la presión externa y por lo tanto el punto de ebullición también estaría aumentando. Esa es la relación que existe con respecto al punto de ebullición. Entonces, las tres propiedades que acabamos de ver, que viene a ser tensión superficial, viscosidad y punto de ebullición, los tres varían directamente proporcional a la fuerza intermolecular. A mayor fuerza intermolecular, mayor viscosidad,
mayor tensión superficial y mayor punto de ebullición. Y la última propiedad que vamos a ver viene a ser la presión de vapor. Esta es la única propiedad que varía inversamente con la fuerza intermolecular. ¿Por qué, profesora? Porque la presión de vapor vienen a ser las moléculas que van a ir al estado de vapor. Supongamos que nosotros en un salón de clase estamos todos enlazados, embrazados, ¿no? Agarrándonos de los brazos, brazos con brazos. Y estamos fuertemente unidos, como lo estarían, por ejemplo, las fuerzas de puente de hidrógeno, y queremos salir al estado de vapor. Como estamos fuertemente unidos, va a ser difícil que podamos salir al estado de vapor. Entonces, donde existe mayor fuerza intermolecular, que vienen a ser los puentes de hidrógeno, las moléculas salen a vapor muy poquito. Y como salen muy poquito al estado de vapor, la presión de vapor es baja, ¿no? No hay muchas moléculas en el estado de vapor. Pero si nosotros estamos unidos débilmente y queremos salir al estado de vapor, digamos, estamos unidos por las fuerzas de London, rápidamente nosotros vamos a ir al estado de vapor, porque nuestra fuerza es débil. Y si son bastantes los que van al estado de vapor, ¿qué va a pasar con la presión de vapor? Va a incrementar. Entonces, es la única propiedad física de la presión de vapor que va a variar inversamente con respecto a la fuerza intermolecular. Y si aumenta la temperatura, favorece a que las moléculas vayan al estado de vapor y por ende lo que va a ocurrir es un incremento en la presión de vapor. ¿Listo? Esas serían entonces las propiedades de los líquidos. Ahora sí, chicos, vamos a resolver los ejercicios. ¿Listo? Vamos con el ejercicio número 1. ¿Han respondido? ¿No han resuelto o no? Número 1, ¿qué nos dicen? Con respecto a los gases ideales, ¿las colisiones entre las moléculas se consideran elásticas? Claro, para estudiar un gas ideal, nosotros hemos indicado que vamos a considerar como choques elásticos, ¿verdad? Ese enunciado entonces sería verdadero. ¿El volumen de sus moléculas es despreciable con respecto al volumen del recipiente? Sí, se desprecia ese volumen, solamente se considera el volumen del recipiente. ¿Qué más? ¿Las fuerzas intermoleculares de atracción se consideran nulas? Sí, se consideran nulas. No se consideran fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión, ¿no? Son completamente despreciables. Eso sería verdadero. Ajá, por ahí dicen que la clave es dado. ¿Y un gas se comporta como ideal a altas presiones y bajas temperaturas? No, pues chicos, ¿no? Esas condiciones se da cuando el gas es real. En un gas ideal, no. En un gas ideal tenemos la presión baja. No, como dice, un gas se comporta como ideal a altas presiones, no. Presión baja y temperatura alta. Por lo tanto, en la 1, la clave sería dado. ¿Correcto? La clave sería dado. Pregunta número 2. ¿Qué tenemos en la pregunta 2? Dice, en el gráfico adjunto se muestran los siguientes datos para un gas confinado en un recipiente. Determine la presión del gas en atmósferas. Muy bien, chicos. Entonces nosotros tenemos aquí que la presión del gas sería igual. Es un sistema abierto. Está afectado acá por la presión atmosférica. Entonces viene a ser la presión manométrica más la presión barométrica, ¿no? Que viene a ser la presión atmosférica. ¿Cuánto sería entonces la presión manométrica? La presión manométrica sería la diferencia, ¿verdad? Esta altura, ¿se acuerdan? Viene a ser la presión manométrica, esta altura H, que sería los 150
milímetros de mercurio menos los 110 milímetros de mercurio. Eso es la presión manométrica, más la presión barométrica que viene a ser la presión atmosférica. ¿Cuánto es la presión atmosférica? La presión atmosférica es 760. Acá es presión, una atmósfera es equivalente a 1,010 por 10 a la 1,0 por 10 a la 5 pascal y equivalente a 760 milímetros de mercurio. Como ustedes están trabajando con milímetros de mercurio, la presión manométrica, entonces la presión barométrica también debo de trabajarlo en milímetros de mercurio. Y una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. ¿Cuánto sale entonces, chicos, la presión del gas en ese sistema? ¿Cuánto sale en la pregunta número 2? Avión. ¿Sí? La clave entonces sería 1,05 por 10 a la 0. Pero nos están preguntando en atmósferas. Voy a sumar entonces primero, antes de tener todo el gas. ¿Cuánto sale esto en milímetros de mercurio? Presión del gas en milímetros de mercurio sería 800 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y haciendo la conversión, la presión del gas, que son 800 milímetros de mercurio, voy a multiplicar 760 milímetros de mercurio, es equivalente a una atmósfera. Por lo tanto, ahora sí, ¿cuánto sería? 1,05 por 10 a la 0 atmósferas. Y eso muy bien, la clave en la 2 sería avión. Perfecto, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, pregunta número 3. Cuando los chicos ven gráficos, los chicos se espantan, ¿no? Dicen, ay, no, gráfico es complicado. Pero realmente gráfico es súper sencillo, ¿no? Inclusive son más sencillos que cuando tú ves los enunciados allí, ¿no? ¿Qué nos dicen en la pregunta 3? En el interior de las máquinas que funciona un termostato, con la gráfica seleccione la secuencia correcta de verdad o falsedad. A ver, ¿cómo se llama esa curva? ¿Se acuerdan que les dije? Esto viene a ser un isoterma, ¿no? Y en un isoterma, ¿qué se cumple en un isoterma? ¿Qué ley es, chicos? ¿Qué ley es? Muy bien, Max, es un isoterma. ¿Qué variable se mantiene constante en un isoterma? Muy bien, Max, la ley de Boyle, ¿no? Muy bien, es la ley de Boyle donde la temperatura se mantiene constante. Y si la temperatura se mantiene constante, ¿qué se cumple? Presión y volumen. Se cumple el famoso pavo. ¿Estamos de acuerdo? Pavo 1 es igual al pavo 2. Y tienes acá 2 puntos. Que para cierta presión de 4,8, tu volumen es X. Y para una presión de 4,2, tu volumen es 8. Entonces, sistema 1, sistema 2. Y lo único que vas a hacer es reemplazar, chicos. Súper sencillo. Presión 1. No te olvides, siempre las unidades hay que estar atentos. Presión. Vamos a ver qué nos dice acá. ¿Corresponde a la ley de Charles? No, definitivamente esto es falso. Corresponde a la ley de Boyle. La presión y el volumen son directamente proporcionales. La presión y el volumen no son inversamente, porque yo aumento el volumen, disminuye la presión. Eso es falso. Y a 4,8 de atmósfera, el volumen final es 7. Ahora sí vamos a calcular. Presión 1, 4,8 atmósferas. Volumen X igual a la presión 2. En el punto 2 mi presión es 4,2 para un volumen de 8. 4,2 atmósferas para un volumen de 8 mililitros. Por lo tanto, ¿cuánto sería el valor de X? ¿Cuánto les ha salido? Barco, Alonso.
Entonces, si es barco, quiere decir que este enunciado es verdadero y que sale 7 litros. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Gracias. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué tal el tema? Sencillo, ¿verdad? Es sencillo, no es complicado. Es súper sencillo. Además, también así sea difícil, ustedes tienen que decir que es fácil. Para que todo sea fácil. Si ustedes dicen que es difícil, ya están fritos ya. Tienen que decir easy, easy. Facilito. Así es. El domingo es su examen, ¿no? Sí, tienen que estudiar. Imagino que ya han estudiado, pues, ¿no? Ya ahorita los últimos días ya más tranquilo y con la confianza, con su confianza. Tienen que creer en ustedes. No, ¿por qué te voy a asustar, Alonso? Ustedes ya han estudiado, ya saben todo ya. Tranquilo nomás, vayan con seguridad. Crean en ustedes mismos. Si ustedes no creen en ustedes, ¿quién va a creer? Tienen que creer ustedes mismos se tienen que creer todo, ¿no? Ustedes son los primeros que tienen que ir con esa seguridad. Yo rompo y destrozo ese examen porque sí, así tiene que ir. Ah, ¿es la próxima semana? ¿No es esta semana? ¿No es el 9? No, el 9, no sé qué fecha es. Ya bueno, tienen que, entonces, si es la próxima semana, todavía tienen tiempo. Listo, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. 4. ¿Qué tenemos acá? En un recipiente de 9.000 mililitros se tiene gas oxígeno a 27 grados Celsius. Volumen, 9 litros, ¿correcto? Se tiene el gas de oxígeno a 27 grados Celsius. Determine en cuántos litros aumentará su volumen. Ah, me están preguntando por un nuevo volumen 2. Esto sería el volumen 1, ¿no? No, voy a colocar aquí, no sé por qué me he ido al extremo. Datos. Volumen 1 de 9 litros. Temperatura 1, 27 grados Celsius. Determina el volumen 2 cuando la temperatura alcanza los 227 grados Celsius, si el proceso es isobárico. Ajá, presión entonces es constante. Mira, la presión es constante, entonces solamente te queda volumen 1, temperatura 1, volumen 2, temperatura 2. Al ojo te está diciendo, así tú no te des cuenta, te está diciendo, mira, aplica qué cosa, el famoso vete, ¿no? El famoso vete. ¿Qué se cumple? El VT1, volumen 1 sobre temperatura 1, eso es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Sencillo, chicos. Volumen 2 sobre la temperatura 2. Y reemplazamos. Reemplazamos. Volumen 1, 9 litros. Temperatura 1. No te olvides que tienes que llevarlo a grados Kelvin. 273 y 273. Entonces acá tendríamos 9 entre 500, entre 300, perdón, aquí es entre 300. Entre 300 Kelvin. Y esto es igual al volumen 2, que sería lo que quiero saber sobre la temperatura 2, que acá sí sería 500, ¿no? 500 Kelvin. Listo, ¿cuánto sale V2? Pregunta 4. Avión, o sea, sale 15 litros, ¿ya? V2 sale 15 litros. Y si eso hubiera sido tu clave, Alonso, hubieras fallado. ¿Sí o no? La clave no es la A. Claro, la clave es la D. Muy bien, porque te dice, determine en cuántos litros aumentará. No te dice cuál es el volumen final.
Entonces, el volumen que aumenta será 15 litros menos 9 litros, aumentó en 6 litros. Y eso es la clave. Por eso les digo, cada error que ustedes puedan tener es un error que el profesor ya sabe que lo vas a hacer. Por lo tanto, clave vas a tener, ¿no? Tienes que estar seguro, tienes que ir así, leer bien, saber qué es lo que te está pidiendo para que ese error disminuya. Si tú vas y marcas y resuelves por resolver sin entender qué te piden, ahí es el problema, porque uno está resolviendo, saca respuestas, se emociona y marca, ¿sí o no? Pero cuando tú lees y pones allí, ¿qué me piden esto? Entonces te enfocas a lo que te están pidiendo en el problema. Siguiente pregunta, pregunta 5. En un proceso isocórico, isocórico, isométrico, volumen constante. La presión y la temperatura son directamente proporcional. A ver, en un proceso isocórico, ya. Si se tiene un gas de nitrógeno, gas de nitrógeno, importante chicos, gas oxígeno es O2, gas nitrógeno N2, gas hidrógeno H2. No vayas a colocar solamente O solita, N solita, no. Gas es N2, O2, ya sabes que el N solito, el O solito no existe. A una presión de 3000 milímetros de mercurio, a una temperatura de 127 grados Celsius, determine la temperatura final, ok, entonces estamos hablando, voy a colocar aquí, de acuerdo a lo que hemos estado trabajando, la notación, temperatura 1, presión 1, temperatura 2, en grados Celsius, importante, me están preguntando, pero en grados Celsius, cuando la presión disminuye a la mitad. O sea que de los 3000, ahora vamos a tener 1500 milímetros de mercurio. Listo, chicos. El ejercicio me dice qué aplicar. Volumen constante. Tengo P1, T1, tengo P2, T2. Entonces, aplico el famoso pato, ¿no? Pato 1 va a ser igual al pato 2. Proceso isocórico, Gay y Lusac. No te olvides de sumar, por favor, tus 273. Profesora, pero me piden el Celsius, ya no le sume. No, tienes que sumar, así te pidan en Celsius, tienes que sumar. Siempre vas a trabajar con grados Kelvin, ¿ya? Siempre. Y al final ya le vas a restar para tener tus grados Celsius. Presión 1, 3000 milímetros de mercurio. Temperatura 1, ¿cuánto sale ahí? 200, 300, 400, 400 Kelvin. Presión 2, 1500 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto sale entonces la temperatura 2? Esa es la pregunta 5. ¿Cuánto sale la temperatura 2? Temperatura 2 saldría 273 Kelvin, ¿correcto? 273 Kelvin. Pero, como nos están preguntando, no, 200 sale, ¿no? 200, perdón, 200, porque es la mitad. 200. Ay, parece 260. Sale 200, ahí está. ¿Listo? Ahora, como nos están preguntando en Celsius, entonces esa temperatura 2, que son 200 Kelvin, hay que restarle los 273 para pasar a Celsius. Y eso sería menos 73 grados Celsius. ¿Por qué, profesora? Porque acuérdate que Celsius más 273, tú llevas a Kelvin. Y si quieres al revés, entonces tienes que restarle 273. Y eso sería muy bien en la pregunta 5, la clave casa. Bien, siguiente pregunta, pregunta número 6. El volumen ocupado por un gas depende de las condiciones como la presión y la temperatura. Si un gas ocupa un volumen de 90 grados, de 90 litros, un volumen de 90 litros, a la presión de 6 atmósferas,
y la temperatura 273 grados Celsius, ¿no? Determine el volumen que ocuparía en litros a condiciones normales. Ajá, me están preguntando por este volumen, o sea, volumen 1, presión 1, temperatura 1. Me preguntan el volumen 2, pero a condiciones normales, ¿no? Y a condiciones normales, ¿qué sabemos? Que la presión es una atmósfera, ¿ok? Aquí es 6 atmósferas, el dato. Y sabemos que la temperatura a condiciones normales es 0 grados Celsius, que serían 273 Kelvin. Esto, chicos, es a condición normal. O sea, el hecho que me digan condición normal, ya automáticamente me están diciendo presión 1 atmósfera y temperatura 273 grados Kelvin. ¿Listo? Bien, chicos, está clarísimo. Más claro que el agua, ¿no? ¿Qué vas a aplicar? Tienes volumen 1, presión 1, temperatura 1, tienes V2, presión 2, temperatura 2. Entonces lo que tengo que aplicar es mi ley combinada. Pavito 1 igual a pavito 2. ¿Listo? Pavito 1 igual a pavito 2. Por lo tanto, ahora sí, lo único que tenemos que hacer es reemplazar nuestros valores. Reemplazamos entonces la presión 1 sería una atmósfera, 6 atmósferas, el volumen 1, 90 litros y la temperatura. No te vayas a olvidar, por favor, no te vayas a olvidar, tienes que sumarle tu 273 y esto sería 546, ¿no? 546 Kelvin, esto es igual a la presión 2, que es una atmósfera, el volumen 2, que no sabemos cuánto es, y la temperatura 2, que sería 273 Kelvin. ¿Cuánto entonces sería ese volumen 2, chicos? ¿Cuánto sale ese volumen 2? Por ahí me dicen que la 6 sale dado. Ajá, entonces sería 270, que sería 2,7 por 10 al cuadrado. ¿Listo? Volumen en las unidades de litros. Y la clave en la 6 sería dado. Ya, muy bien. 6 dado, dice. Perfecto, seguimos. Pregunta número 7. Pregunta número 7, a ver. ¿Qué tenemos en la pregunta 7? La ecuación de estado relaciona las variables que definen las condiciones a las que se encuentra un gas. Un cilindro de acero de 82 litros, eso es volumen, ¿no? 82 litros de capacidad, contiene hidrógeno, ¿ok? Nuevamente, chicos, hidrógeno es H2. H2, hidrógeno, a una presión de 12 atmósferas. Presión de 12 atmósferas y a una temperatura de 27 grados Celsius. Determine las moles de dicho gas. Me están preguntando por las moles contenidos en el recipiente. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Pavo ratón. Porque tengo todo, ¿verdad? Voy a aplicar pavo ratón porque tienes todos los datos. Si por ahí a alguien se le ocurrió, profesora, pavito. Pero fíjate, a ver, pavito, tienes P1, B1 y T1, ya. ¿Y dónde estaría P2, V2 y T2? No hay. Profesora, pato, P1 sobre T1, ya. ¿Y dónde estuviera P2 sobre T2? No hay. Entonces, por eso les decía que los datos son importantes, porque los datos te va a permitir, te va a dar una idea, un panorama más amplio de saber cuál es la fórmula que vas a utilizar. Pavo ratón, tengo todo. Tengo todo. Entonces reemplazo. Reemplazamos. Presión, 12 atmósferas. Volumen, 82 litros. ¿Cuánto va a ser el R que vas a trabajar? Como la presión está en atmósferas, tu R ya está aquí. 0,082 litros atmósferas sobre
mol Kelvin. Temperatura, no te olvides, 273, ¿correcto? Y eso sería por 300 Kelvin por el número de mol, que es lo que nos interesa saber. 7, ¿cuánto sale en las 7? A ver, ¿qué me dicen en las 7? ¿Sale cuánto? 40 moles, muy bien, 40 moles. Y eso sería 4,0 por 10 a la 1. Muy bien, chicos. Y esto sería la clave barco. ¿Correcto? Bien, pregunta 8. A ver qué tenemos en la pregunta 8. El gas natural tiene muchas aplicaciones en el hogar, en la industria alimentaria, en la agroindustria, etc. Una muestra de gas contiene 480 gramos de metano. Tiene metano, una masa de 480 gramos, y tiene de etano 60 gramos. Si la presión total dentro del recipiente es de 8 atmósferas, ok, te están dando la presión total, 8 atmósferas, muy bien. Determine la presión parcial en atmósferas de ambos componentes. ¿Ya? Miren, me están preguntando entonces por la presión parcial del metano y por la presión parcial del etano. Y tú ya sabes que la presión parcial es la fracción molar del metano por la presión total. La fracción molar del etano por la presión total. Pero, ¿a qué es igual la fracción molar? El número de moles de metano sobre el número de moles totales por esa presión total. El número de moles del etano sobre el número de moles totales por la presión total. Entonces, ¿qué necesito? Simplemente necesito el número de moles de cada uno y el problema está resuelto porque la presión total ya lo tenemos. Entonces, calculando el número de moles del metano sería la masa, que son 480 gramos, entre la masa molar del metano que te dan de dato acá, que son 16 gramos por mol. ¿Cuántas moles de metano tenemos? El número de moles del etano. Igual, la masa, que son 60 gramos, entre la masa molar del etano, que son 30 gramos por mol. Acá tendríamos 2 moles. Y acá tendríamos 30 moles. No, ¿cuánto sería? Sí, 30 moles. ¿Correcto? 30 moles del metano y 2 moles del etano. Entonces, el número de moles totales serían 32 moles. Ahora lo único que hacemos es reemplazar. Número de moles del metano son 30, entre el número de moles que son 32, y todo multiplicado por la presión total que son 8 atmósferas. Eso nos da 7.5 atmósferas. Número de moles del etano sería 2 entre el número de moles totales que son 32, y además ya puedo saber indirectamente cuánto es, ¿verdad? Porque si toda la presión total es 8 y ya sé que es 7.5, entonces sería 0.5 atmósferas. Y eso sería muy bien la A de Alonso, ¿no? La A de Alonso. Muy bien. Ahora, profesora, ¿y puedo calcular esa presión parcial aplicando pavo ratón? Claro, puedes calcular aplicando pavo ratón, pero cuando apliques pavo ratón, a ver, aquí, bueno, podría siempre en cuando te darían la temperatura, cosa que no nos indican la temperatura. Tampoco tenemos el volumen, ¿no? Entonces no podrías aplicar. Si en caso tuviéramos la temperatura y el volumen, ¿no? Allí sí, pero hay que tener en cuenta de que al momento que vas a aplicar pavo ratón, solamente debes de considerar para la presión parcial del metano solamente tus 30 moles,
y para la presión parcial del etano, solamente tus 2 moles. Y para la presión total del sistema, ahí sí se considerarían los 32 moles, ¿no? Entonces, si hubiéramos hallado por pavo ratón, teniendo esas dos variables que nos está faltando, hay que tomar en cuenta que solamente se consideran esos números de moles. Pregunta número 9. Dice, la sustancia ácida de sodio se utiliza en las bolsas de aire para los automóviles. El impacto de una colisión ocasiona su descomposición, siendo 2 veces la ácida que se va a descomponer en 2 átomos de sodio y 3 de nitrógeno. El nitrógeno producido, el nitrógeno, o sea, este de acá, se infla, ¿no? Producido, infla de inmediato la bolsa que se encuentra entre el conductor y el parabrisas. ¿Han visto, no? Cuando los carros se chocan, ahora los carros, sobre todo los particulares, ¿no? Los autos, me parece más que todo. Se chocan y sale una bolsa, ¿no? Que los protege justamente para que no se impacten o salgan volando por el vidrio. Determine el volumen de nitrógeno. Nos están preguntando por el volumen del nitrógeno. En litros, ojo, en litros, a una temperatura de 87 grados Celsius, a una presión de 624 milímetros de mercurio, producido por la descomposición, dato, por la descomposición de los 65 gramos de ácida que contiene. Miren, chicos, me están preguntando el volumen del nitrógeno. Tienes temperatura y tienes presión. Si tienes presión, tienes temperatura y te piden volumen, rápidamente seguro que están pensando en el pavo ratón. Profesora, tenemos todo menos el volumen. R es constante, aquí está, pero no tenemos el número de mol del nitrógeno. Entonces, el número de mol tiene que salir de aquí, de este dato de la ecuación. Te dan ya la ecuación balanceada, así que por estequiometría se entiende que 2 moles de ácida reaccionan o van a producir, mejor dicho, 3 moles de nitrógeno. Ahora, a ti te dan 65 gramos de ácida. Me conviene entonces hallar cuántas moles hay en esos 65 gramos. Sería 65 gramos entre la masa molar de la ácida, que también viene a ser 65. 65 gramos por mol. O sea que en esos 65 gramos, ¿cuántas moles hay? Hay una mol de ácida, profesora. Entonces, chicos, se acabó el problema, porque si te dice que la relación que 2 moles te produce 3 moles de nitrógeno, entonces una mol, ¿cuánto te va a producir de nitrógeno? Te va a producir 1.5 mol, que viene a ser la mitad, ¿no? Por la estequiometría. Y reemplazamos. Ahora sí, ¿cuánto es tu presión? 624 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es tu volumen? Eso es lo que quiero saber. ¿Cuánto es tu R? Como tu presión estás trabajando en milímetros de mercurio, tu R es 62.4 milímetros de mercurio, litros sobre mol Kelvin. ¿Y cuánto es tu temperatura? No te olvides, hay que sumarle la temperatura 273. Sumando esos 273, ¿cuánto sería? 7, 0, 7, 7, 14, 15, 350. 350 Kelvin. Me corrigen si me equivoco. ¿Qué color estaba? 350 Kelvin. Y 16 creo que es, ¿no? 360, ¿no? Sí, 360. Justo estoy viendo allí. 360, gracias. 360 Kelvin. Ok. 360 Kelvin. Y el número de mol, que vendría a ser 1.5 mol. Muy bien, chicos, entonces de aquí, ¿cuánto sale el volumen? ¿Qué clave les ha salido en la B? En la 9, perdón. En la 9, justo la clave era B. La clave entonces viene a ser 54 litros. ¿Correcto? 54 litros.
que eso sería 5,4 por 10 a la 1. Litros, ¿ah? No se equivoquen, litros. Esa sería la unidad. ¿Sí? Y la última pregunta, la pregunta número 10. Nos hablan sobre las fuerzas intermoleculares. Tenemos aquí el pentano. Estamos todos de acuerdo que por ser una molécula simétrica, esto es una molécula apolar. Y por ser apolar, la única fuerza que va a presentar es la fuerza de London. ¿Estamos todos de acuerdo? Si hay preguntas, escriban, o hablen, ahí abran el micro. El etanol. Vemos una molécula que no es simétrica y además hemos indicado por teorías anteriores de que cuando una molécula presenta enlace OH es porque la molécula va a ser polar. Este es polar y con más razón aquí que tenemos 3 OHs, no es nada simétrico, va a ser polar. Ahora, el hecho de que sea una molécula polar significa que las fuerzas intermoleculares que va a presentar son de dipolo-dipolo, ¿correcto? Va a presentar fuerzas de London, porque acuérdense que London está en todas las moléculas, en todas, y el hecho de que tenga el grupo, el enlace OH, también va a presentar fuerzas de puente de hidrógeno. Esto lo hemos visto en el tema de enlaces químicos, ¿no? Fuerzas intermoleculares. Lo mismo sería para la otra molécula. Tiene también dipolo-dipolo. Tiene también London, porque London están en todas. Y tiene también puente de hidrógeno porque tiene el enlace de OH. Acuérdense que el enlace, la fuerza intermolecular de puente de hidrógeno van a estar presentes en todas las moléculas que presentan el enlace de tipo FH, el enlace OH o el enlace NH, el famoso FON. ¿Ok? Ahora, la única fuerza que tiene esta molécula polar de pentano es la de London, así que obviamente es la que va a definir todas sus propiedades físicas. En el etanol, el que predomina viene a ser su fuerza de puente de hidrógeno. Y en la glicerina también predomina las fuerzas de puente de hidrógeno. Teniendo en cuenta que las de London son las más débiles comparadas con las de dipolo-dipolo, ¿correcto? Y estas comparadas con las de puente hidrógeno, entonces podemos decir que la que presenta mayor fuerza intermolecular sería la glicerina, porque tiene puente de hidrógeno, pero tiene más que el etanol. Y la que tiene menor fuerza intermolecular sería el pentano. Y ahora sí vamos a responder nuestros enunciados. El pentano, mira que es este, ¿tiene mayor punto de ebullición que la glicerina? No, porque hemos dicho que el punto de ebullición va directamente con la fuerza intermolecular. A mayor fuerza intermolecular, mayor punto de ebullición. Por lo tanto, el que tiene mayor punto de ebullición es la glicerina. Eso es falso. La glicerina tiene menor presión de vapor que el etanol. Como la glicerina tiene mayor fuerza de atracción, mayor fuerza intermolecular, es la única que actúa inversamente a la presión de vapor. Entonces, efectivamente, tiene menor presión de vapor comparada con el etanol, ¿no? Porque el etanol tiene menor fuerza intermolecular, van a salir rápidamente al estado de vapor y por lo tanto va a ser mayor su presión de vapor frente a la glicerina. Así que este enunciado 2 sería verdadero. Y el etanol no es soluble en el pentano. También lo hemos mencionado en la teoría, en las clases de fuerzas intermoleculares, y hemos dicho que si una molécula es apolar, solamente se va a disolver en otra apolar. Si una molécula es polar, solamente se va a lograr disolver en otra que es polar. Pero apolar y polar nunca se van a disolver, ¿ok? Estas no se juntan. No se juntan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el agua es polar, el aceite apolar, no se mezclan. El alcohol que tienes en casa que usas para desinfectarte es polar.
y el agua es apolar, porque el alcohol que tú tienes en casa no es 100% alcohol. Si tú ves ahí en la botellita dice 76, 96, 99, 95, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si dice 76, quiere decir que 76 es alcohol puro y lo que falta 100, que en este caso sería 20, 76, 24, es agua. Si tienes de 95, significa que 95 es alcohol y lo que falta para 100, que es 5, es agua. Si tienes 99, que es un poco complicado, normalmente los de 99 lo tienen en los hospitales, 99 y 1 lo que falta, ese es agua. Entonces, el alcohol y el agua, como tú puedes ver en tu alcohol, sí se mezclan. ¿Por qué? Porque el alcohol es polar y el agua es polar. Entonces te dice aquí, el etanol no es soluble en el pentano. Claro, no es soluble porque uno es polar y el otro es apolar. Por lo tanto, eso es verdadero. Falso, verdadero, verdadero, chicos. En la 10 la clave sería dado. ¿Ok? En la 10 sería dado. Y estas serían sus domiciliarias. En la pregunta 4 de la domiciliaria, por favor, el dato del nitrógeno, que ustedes creo que ahí lo tienen como 7, la masa del nitrógeno es 14, ¿ya? Tener en cuenta esa corrección. El número, la masa molar del nitrógeno es 14 gramos por mol. Listo, chicos, entonces eso sería todo por hoy. A seguir estudiando y nos vemos la próxima semana. Si es que no hubiera ninguna duda, ¿todo bien? Creo que todavía tenemos tiempo, ¿no? ¿A qué hora es su receso? 10:50, ¿no? Nos quedan algunos minutitos, nos quedan 4 minutitos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Qué tal el tema? ¿Sencillo? De nada, Alonso. La PPT del ejercicio 6. Ya. Ahí está. Las 6, ¿a eso te refieres, no, no, María? A ver, aparte del libro, pero el libro de la presa Marcos no tiene muchos ejercicios, Alonso, ¿no? Ustedes han adquirido el librito, es este, ¿no? Ese es el nuevo libro de la presa Marcos, de química. Sí, ahí me salió 24 en la alternativa, sale de 20. Ajá. Este es el libro el último libro de química que se sacó, creo que antes que comience la pandemia, justo antes que comience la pandemia. Se sacó el libro, la última versión de química de la presa Marcos. Ya, este libro es muy bueno para que ustedes entiendan cuáles son todo lo que nosotros hacemos en clase prácticamente está acá. ¿Ok? No la tengo en descarga, Alonso. Entonces, este libro es muy bueno para que ustedes refuercen su teoría, ¿no? Muy bueno. Ahora, ejercicios, no tiene muchos ejercicios, tiene los ejemplos suficientes para que ustedes comprendan, ¿no? Pero no hay muchos ejercicios. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que ustedes compren sus boletines de los exámenes pasados, ¿no? O de los ciclos anteriores, ¿no? Así, por ejemplo, como nosotros ahora tenemos ejercicios, ¿no? 10 que son de clase, 5 que son domiciliarias. Entonces, en los ciclos anteriores igual. Hay boletines que solamente les venden ejercicios de los ciclos anteriores, ¿no? Pero puro ejercicios. Y juntan, ¿no? De tantos años atrás y tienen una gran variedad de ejercicios. Entonces, como siempre digo, el enfoque tiene que ser preguntas de San Marcos, ¿no? Preguntas de San Marcos. Entonces, eso les recomendaría. Ahora, si quieren un libro, yo tenía un libro, ¿cómo se llama? Era un libro amarillito. Ejercicios resueltos, me parece que se llaman, ejercicios resueltos de química. Creo que lo presté porque no lo veo por acá. Oh. Este de acá. Ese libro a mí me ayudó bastante cuando yo me estaba preparando. El libro es Problemas de Química de Colección Raxo. Este.
Este de acá es muy bueno porque tiene ejercicios como cancha. Full ejercicios, puro ejercicio. Con esto yo aprendí bastante también a resolver ejercicios. En realidad cualquier libro es bueno, chicos, pero que sean resueltos si es que ustedes están comenzando, ¿no? A ver. Listo, chicos. Entonces ahí tienen sus comunicados que está dejando el coordinador. Denle una leidita. Y conmigo sería ya hasta la próxima semana. ¿Ok? Cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Sandra. Nos vemos. Chao, Alonso. Cuídate.